Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en una de estas sesiones hablando de los autores precursores del pensamiento europeo. El día de hoy vamos a hablar acerca de Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Y por ello, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Donde podemos ver la portada de este libro que publicó en 1762, una de las grandes obras de Rousseau que se llama Emilio. Se la dedica a un niño imaginario, Emilio, porque él pensaba que la educación debería de hacerse desde la primera infancia. A nosotros nos parece eso pues una obviedad, ¿no? Una cosa absurda, porque desde que nacimos, bueno, vemos que vamos a la escuela. Sin embargo, en los tiempos de Rousseau, estamos hablando de que él vivió entre los años 1712 a 1778, pues esto no era una obviedad. En realidad, la educación estaba reservada para pocas personas y personas que ya eran mucho más grandes, ¿no? Entonces, él decía que debería de empezar desde la primera infancia para que quedara perenne dentro de la mente del espíritu del sujeto, ¿no? Bueno, pues habíamos establecido una pregunta en la sesión pasada, en la cual hablamos acerca de Thomas Hobbes, acerca de si el hombre es bueno o es malo por naturaleza, que es una de las cuestiones que trata de resolver esta ciencia política en estos años, en estas épocas. Es una pregunta que se hace para conocer pues el pensamiento que se tiene acerca de la naturaleza y de la sociedad, ¿no? Pues aquí Rousseau responde esa pregunta diciendo que el hombre ha nacido libre, dice, pero por doquiera se encuentra sujeto con cadenas. Lo cual quiere decir que a diferencia de Thomas Hobbes, Rousseau es de aquellos que piensa que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Que en el estado natural, sin el Estado, sin mayores influencias, el hombre es bueno, es altruista definitivamente desde que nace. Y si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ha habido algunos estudios incluso en los cuales, bueno, pues niños pequeños que todavía no caminan, por ejemplo, ven a un niño que está llorando, se compadecen de él y en algunas ocasiones es una cosa muy chistosa, pero el niño que ve llorando a su compañero se quita el chupón de la boca, se lo pone al otro con tal de que el otro tenga sosiego y pueda estar mejor. Es decir, desde la perspectiva que nosotros estamos viendo en un estado natural, podríamos decir que esas cosas son las que le darían la razón a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? En un estado natural, el hombre va sin desconfianzas por el mundo y trata de dar lo mejor de sí a quien está al lado, ¿no? El hombre es altruista por naturaleza, podríamos decirlo, ¿no? Dice entonces que antes de la sociedad, pues los seres humanos vivían en un estado de naturaleza semejante al que tienen los animales, ¿no? Es decir, sin ninguna coacción, determinados exclusivamente por la necesidad, sin mayores aspiraciones más que satisfacer sus propias necesidades y a partir de ello, pues tener existencia en este mundo, ¿no? Dice Jean-Jacques Rousseau que en la naturaleza como tal los hombres son libres y además son felices, ¿sí? Que el hombre en estado puro no necesitaba nada más. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa cuando aparece el Estado? Es decir, cuando la sociedad se organiza, cuando la sociedad a partir del Estado va determinando cómo resolver las necesidades del cuerpo social, cómo va a distribuir el erario, cómo va a llegar a los últimos rincones a tratar de poner el orden, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se establece un contrato social, cuando empieza a haber leyes, es cuando todo cambia, ¿sí?
¿Por qué? Porque el hombre empieza a transformar su naturaleza, que es una naturaleza humana, es que es una naturaleza altruista, es una naturaleza compasiva con el otro, pues va cambiando esa forma de ser y se vuelve un hombre egoísta. Se vuelve un hombre que al amparo de las leyes hace una serie de atrocidades, ¿sí? Entonces, pues el hombre cambia esa libertad y esa felicidad total que tenía en un principio por la seguridad y la paz que le brinda un contrato social jovesiano, en el cual pues tiene que ceder su libertad. Esto es inconcebible para Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Dice entonces, renunciar a la libertad es renunciar a ser hombres. ¿Cómo es posible que un hombre ceda su bien más preciado, que es la libertad, en aras de obtener otro como la paz? Y bueno, hay algunas cosas que llaman aquí la atención. Por ejemplo, ¿sí? Para tratar de contestar a Jean-Jacques Rousseau en la actualidad, pues hace poco, hace un par de años, se hizo una encuesta a los países latinoamericanos en los cuales les ponían dos polos a escoger. Decían, ¿quieres un país más democrático o un país donde esté más desarrollado económicamente? O sea, no puede haber los dos. Entonces, la mayor parte de los entrevistados a nivel latinoamericano, es decir, no es nada más una encuesta hecha en México o en Chile o en Argentina, sino a nivel latinoamericano, fíjense que lamentablemente, no sé si sea una cuestión cultural, pero en Latinoamérica se prefiere, de acuerdo con esta encuesta, tener un mayor nivel económico, un mayor poder adquisitivo, que tener más democracia. Es decir, que ser más libres. Dice Jean-Jacques Rousseau, quien renuncia a la libertad renuncia a ser hombre. Pero bueno, seguimos adelante con este pensamiento de Rousseau y dice, lamentablemente, bueno, pues ya no podemos regresar al estado anterior, al estado de la naturaleza, un estado que no tuviera organización social, que no tuviera estado. Es totalmente impensable el regreso a esta condición original. ¿Por qué? Porque pues el hombre ya creó instituciones, esas instituciones ya tienen raigambre en la sociedad y hemos resuelto ser parte de la sociedad. Es decir, ya no nos sustraemos de eso, no somos ermitaños, no podemos escapar a sus efectos, no podemos hacer nuestro propio estado dentro de este otro. Y entonces, bueno, pues no es posible regresar al estado natural. Sin embargo, dice Rousseau, lo que podemos hacer es redactar un nuevo contrato social, un nuevo pacto social. Y que en este pacto social, pues las libertades, ¿sí?, se puedan garantizar a través de las leyes. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ver hacia el final de esta sesión, pero la idea que tiene Rousseau es que en este pacto social no nada más se nos dé la paz y la seguridad, sino la posibilidad de desarrollarnos como personas, ¿sí?, en cualquier ámbito, que se amplíe la gama de nuestras libertades. Es la idea que tiene Rousseau. Para eso debería de existir el Estado. Bueno, pues aquí hay una cuestión que hay que contar, ¿no? Rousseau durante muchos años fue un secretario de un embajador, él era ginebrino, eh, allá de Suiza, pasó a ejercer la mayor parte de su carrera política en Venecia, siendo secretario de este embajador. Y bueno, pues le toca ver cómo Venecia, así como otros estados italianos, empiezan a ir en declive rápidamente, después de haber vivido una situación de una bonanza exorbitante, de una posición política muy importante dentro de la sociedad europea, pues empieza a ver cómo van en declive, ¿sí? Y a partir de ello se da cuenta de toda la corrupción que hay en la política. Esto parece que no es nuevo, ¿verdad? Se da cuenta de cómo los políticos que están en los altos cargos a veces se sirven más del puesto que servir al pueblo. Entonces,
Hay muchos políticos que tienen una carrera muy, muy buena, que mejoran sus condiciones económicas, su prestigio dentro de la sociedad, pero pues que no sirven precisamente al pueblo. No hacen un trabajo en el cual se pueda decir que promueven que el pueblo salga adelante. Dice, entonces, se da cuenta de que la naturaleza humana, dice, no es inmutable. Es decir, él piensa diferente a Hobbes, ¿sí? Él dice, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo a políticos con muy buenas intenciones, que empiezan su carrera política, que sirven al pueblo, que empiezan a hacer estas cosas, pero el mismo ambiente en el que se desarrollan los va pervirtiendo, los va envolviendo y los va cambiando. La naturaleza humana cambia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Antes Hobbes pensaba que los hombres éramos malos por naturaleza, lo cual quiere decir que no íbamos a cambiar. Nacíamos malos, seguíamos siendo malos y moríamos malos porque éramos egoístas. El hombre es malo por naturaleza, de acuerdo con Hobbes. Rousseau ve que el hombre llega bueno, llega con buenas intenciones al gobierno, a la política, trata de hacer mejoras y es absorbido por la corrupción. Me los cambian, ¿no? El contacto con todo este ambiente hace que el hombre vaya cambiando. Su horizonte, sus deseos, todo se vaya pervirtiendo. Cuando el hombre en su estado natural entra a la sociedad, hay una perversión. Hay una perversión, dice Rousseau, ¿no? Los griegos, por ejemplo, tienen una visión cíclica acerca de los cambios políticos. Los griegos decían, las sociedades empiezan a tener un gobierno, se organizan, ese gobierno es bueno durante un cierto periodo y después ese gobierno pues empieza a tener muchos vicios, empieza a hacerse un mal gobierno y termina siendo un gobierno que está en contra del pueblo. Y pues obviamente se tiene que cambiar. Hay una rotación de élites, ¿no? Los griegos lo veían como una situación cíclica, ¿no? Decían, esto es inevitable, ¿sí? Que llegue un gobierno y que finalmente los gobiernos que venían de una revolución tienen su determinado desarrollo y esa revolución se vuelve tiranía. Y entonces no hay otra más que empezar una nueva revolución. Decían, es una parte del ciclo de la política, ¿no? Pero lo que observa Rousseau es que no es que cambie la sociedad, no es que la sociedad es la que se pervierta y que se vuelva mala. No, no. Lo que pasa es que las formas de gobierno son las que están mal. La sociedad como tal sufre los estragos del mal gobierno, ¿sí? A la sociedad le ponen impuestos, la sociedad los tiene que pagar. Llega un momento tal en que la sociedad se tiene que rebelar. Luego entonces, desde ese punto de vista, dice Rousseau, parece que hay dos cosas aparte. Una cosa es la sociedad y otra cosa es el Estado y la política. La sociedad per se es buena, ¿ya? Pero cuando tiene contacto con la política se va pervirtiendo. E incluso hay un momento en el cual la política y la sociedad están completamente enfrentadas, ¿sí? La sociedad es diferente de las instituciones políticas. Y como es diferente en las instituciones políticas, la cuestión aquí sería ir renovando las instituciones políticas. Lo que quiere decir esto es que Rousseau piensa que si nosotros podemos ayudar al cambio en las instituciones políticas, podemos cambiar también la sociedad, podemos hacer que la política, que el Estado funcione en miras del mejoramiento social, del mejoramiento político del pueblo, ¿no? Que abra el catálogo de las libertades y que se puedan ejercer de un modo pues mucho más extenso. Para ello, pues obviamente, dice Rousseau, la gente necesita enterarse de una serie de cosas que le pueden ayudar a ejercer su libertad. Como él
es un pensador que tiene la esperanza profunda en la educación. Dice, ese cambio se puede dar, esas instituciones políticas se pueden dar a través de la educación. Si nosotros invertimos en la educación, si nosotros formamos buenos ciudadanos, si nosotros a través de la educación inculcamos valores, si a través de la educación formamos personas que puedan ser tolerantes con otras, que puedan trabajar en conjunto, que amen a su país, etcétera, etcétera, pues el cambio se va a ir dando, aunque lentamente, pero se va a ir dando generación tras generación a través de estas instituciones sociales. ¿Sí? ¿Puede darse el cambio? Pues Rousseau dice que sí puede darse el cambio, que incluso a partir de la educación podemos nosotros ir moldeando al sujeto para que regrese a su estado natural de ser altruista, de tener esa posición de ser solidario con el otro. Y hay sociedades, ¿sí?, que nosotros llamamos sociedades avanzadas, cuyo altruismo se ve a partir de las primeras fechas en las cuales tiene contacto con la educación. Por ejemplo, pensemos en una sociedad como la japonesa, ¿sí? Hay algunas cosas que a nosotros nos escandalizarían de la sociedad japonesa. Cuando fue el último mundial, la gente empezó a reírse de que los japoneses, cuando iban a los estadios a ver los partidos, al final se quedaban y recogían su propia basura y la llevaban al cesto de basura, ¿no? Decían, oye, hay personas que se dedican a eso, hay gente que barre, que limpia, ¿no?, que se dedica a esto, ellos lo pueden hacer. Pero los japoneses, como están acostumbrados a tener las cosas limpias, pues, llevan. ¿Y por qué están acostumbrados a tener las cosas limpias? Pues resulta que desde la primera infancia, los japoneses, cuando van a la escuela, desde la primera infancia hasta la universidad, son los responsables de la limpieza y de la higiene de la escuela, incluyendo los baños. Es decir, hay muy pocas personas dedicadas a la situación de la limpieza e higiene de esas instalaciones. Por lo tanto, ellos mantienen, ¿sí?, mediante esta instrucción, mediante esta educación, mantienen siempre limpio el lugar donde están. ¿Por qué no vemos que haya tanta envidia, tanto enfrentamiento entre algunos sectores en la sociedad japonesa, como los vemos, por ejemplo, en la sociedad americana, ¿no? Bueno, pues resulta que en la misma escuela, a la hora del almuerzo, pues no hay algo así como una cafetería, una cooperativa, un comedor. Lo que hacen los japoneses es comer en el mismo salón de clase. Ponen las mesas, todas reunidas al centro, ¿sí? Y cada niño saca lo que tiene de lunch y lo pone ahí. Entonces, el profesor, la maestra, los invitan a comer, de tal suerte que el niño está acostumbrado a compartir sus alimentos con otras personas. Y resulta que el hijo de un obrero que solamente lleva arroz con nato en la mañana, ¿no?, arroz cocido con un germinado de soya, que por cierto huele espantoso, ¿no?, pero bueno, pone el plato ahí y el niño rico que trae una caja con ovento, que es una especie de lunch que tiene varias cosas ahí, también lo pone ahí, de tal suerte que todos pueden comer de todo. Y entonces no se ven tanto las diferencias sociales. Por lo tanto, se están viendo todos más cercanos entre sí. La distancia que hay social, la distancia que hay política se empieza a borrar, porque todos son creados con los mismos elementos desde el punto de vista de la educación. En el caso de las grandes empresas y de los edificios públicos,
En Japón no hay baños exclusivos. O sea, no hay un baño donde esté para el director, donde esté para el dueño de la compañía. No, los baños son para todos. ¿Qué genera esto? Pues esto genera una lógica de contacto y de proximidad entre las diversas escalas sociales. De tal suerte que en el baño se puede encontrar el obrero más humilde con el jefe de división de una determinada compañía e incluso podrían establecer una plática. En otras sociedades, como nosotros tenemos la sociedad occidental, a veces estamos acostumbrados a muchas jerarquías en las cuales, pues, si un obrero quiere ver al dueño de la fábrica, pues es simplemente impensable, ¿no? Él está en una especie de búnker por allá, no tiene contacto con el resto, ¿no? Todas estas son cosas que tienen que ver con la educación, con tratar de salvar esas barreras, de ver a todos como iguales. En el Estado jovesiano se basa en la diferencia de yo soy el líder y todos los demás me sirven. Y hay una serie de jerarquías que organizan a la sociedad. En este estado, vamos a decirle rusoniano, hay una horizontalidad más evidente, dada por la educación, dada por la idea de que todos somos seres humanos con las mismas características. Todos somos o todos debemos ser iguales ante la ley. Todos debemos de tener las mismas oportunidades. Es de esto de lo que está hablando Rousseau, ¿no? Bueno, pues simplemente en el caso del estacionamiento, en algunos países nórdicos, allá se dice que en Finlandia, pues el primero que llega al trabajo, pues va y se estaciona pues hasta allá, hasta el último lugar. Y conforme va llegando la gente, se van ocupando los espacios hasta que los últimos en ocuparse son los que están más cerca del edificio, ¿no? Donde están las oficinas. Esto suena como contrario a la lógica, ¿no? O sea, si yo llego a un edificio, regularmente busco el lugar más cercano del edificio y pongo ahí mi vehículo. ¿Por qué lo hacen así? La lógica de ellos es, yo me pongo hasta allá porque yo llegué antes. Seguramente la persona que llegue después va a tener prisa y como tiene que entrar rápidamente a trabajar, pues entonces le quedará más cerca. Porque yo no tengo problema, yo entré antes. Es decir, es una cuestión de civilidad. Es una cuestión de desprenderse de algo para el otro, ¿no? Aquí vamos en esta lámina que dice Rousseau, ¿no? En un estado de naturaleza pura, el ser humano es una criatura tranquila y feliz. Está satisfecha con su estado, digámoslo así, original, ¿no? Sin embargo, dice en el caso de la sociedad, pues esto se le va quitando. ¿Por qué? Porque se están poniendo ahí muchas variables en las cuales, bueno, pues imagínense, en la escuela le dicen a Pepito, bueno, ¿y qué pasó con el sándwich que te puse? Ah, bueno, pues es que se lo di a Pedrito. ¿Por qué se lo diste? Porque no llevaba. No seas tonto, tú tienes tus cosas. Deja que el otro se preocupe por él. Tú preocúpate por ti mismo. Es decir, fomentamos el egoísmo y la rivalidad, ¿no? Dice, al hombre en su estado natural solo lo guían dos principios, el de su propia supervivencia, en un primer momento, y la misericordia hacia sus congéneres. Y cuando hablamos de su propia supervivencia, no pensamos en los términos jovesianos, en los cuales sálvese quien pueda y me compro mi rifle y si no puede la policía con el ladrón, pues yo aquí lo mato, ¿no? No, no. Rousseau nos recuerda que lo que hemos hecho como seres humanos, siendo presas de animales más grandes, más poderosos que nosotros, lo que nosotros empezamos a hacer fue trabajar en conjunto. Los humanos trabajamos en conjunto y así podemos supervivir. Cuando los humanos trabajamos en conjunto, podemos eh, emboscar al mamut, sacar provecho de su carne, de su piel, porque estamos trabajando todos en conjunto, todos al mismo tiempo, todos de manera igual.
Entonces, la supervivencia de ese hombre en el estado natural, donde todavía no hay sociedad, dice Rousseau, ese principio de supervivencia es gracias a su altruismo y gracias a la organización que tiene entre iguales, ¿no? Dice, ambos principios o ambos sistemas, este el de supervivencia y la misericordia con su congénere, pues ha establecido el desarrollo y la evolución de los humanos a través del tiempo, hasta ahora. Lo contrario es la involución, es decir, ir hacia atrás. ¿Cuándo empieza a haber esta involución? ¿Cuándo empieza a haber esta perversión de las cosas de acuerdo con Rousseau? ¿Cuándo empezamos a decaer? Bueno, pues Rousseau dice que en el nacimiento de la propiedad privada. A partir de que el hombre admite que hay propiedad privada, empiezan todos los males de la sociedad, ¿no? Dice, hay una división inmediata en la cual el mundo ya no es una cosa común, la naturaleza no es una cosa común, sino que el hombre empieza a dividir al mundo. Al dividir al mundo, al dividir la naturaleza, al dividir las posesiones, el mundo simplemente se resquebraja. ¿Y cómo se resquebraja? En una cuestión tan simple como la cuestión de la posesión. Yo sí tengo, tú no tienes. Pero además una idea que está basada completamente en el egoísmo y en el abuso para el que no tiene. Dice Rousseau que el surgimiento de la propiedad privada pues crea una división entre los que tienen y los desposeídos. Esa división hace que los que tienen se sientan superiores y se sientan dueños, se sientan amos y crean que los que no tienen son sus esclavos y que hay una especie de designio natural por el cual ellos ocupan esa posición y una especie de designio natural por la cual los pobres o desposeídos tienen ese lugar. Cuando esto es totalmente contrario a lo natural. Dice, no, 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 lo que pasó es que cuando el hombre se crea eso de la propiedad privada, se empieza a ser egoísta y entonces es cuando se aleja de su estado natural primitivo, que es ayudar al otro. Empieza a someter al hombre por el hombre. Y un hombre que somete a otro hombre es un hombre que le impide ejercer su libertad y que no es libre simplemente porque no tiene la capacidad de conmiseración humana hacia el otro. Eso es lo que dice Rousseau, ¿no? En este orden de ideas, la sociedad en la que vivimos no es una sociedad libre, todo lo contrario, es una sociedad que ejerce un peso sobre nosotros a partir de la noción de la propiedad privada y a partir de la noción de que tenemos que ajustar todo a las leyes de la sociedad, ¿no? El hombre, dice, nace libre, pero siempre está encadenado. ¿Cómo es que está encadenado? Pues a través de todo lo que el hombre tiene que hacer para finalmente cubrir sus necesidades, para finalmente salir adelante, ¿no? Considerar, dice, que un gobernante, como decía este Hobbes, es superior al resto de la sociedad, es lo que transforma, dice, la igualdad natural de la humanidad en una desigualdad política permanente. ¿Por qué? Porque entonces los que están ya ocupando los puestos superiores, en realidad no procurarán que las personas inferiores salgan del marasmo, porque entonces no se verían beneficiadas. En otras palabras, las personas que llegan a ocupar esos puestos o que llegan a tener posesiones, desde el punto de vista de Rousseau, lo único que harán serán aliarse para no dejar pasar a las otras, con tal de que estos beneficios, estas prerrogativas que tienen, se extiendan en el tiempo y nunca lleguen a esos sectores. Por lo tanto, siempre habrá un conflicto o siempre habrá una tensión entre poseídos y desposeídos.
entre los que toman las decisiones y los que sufren las decisiones. Pero lo importante aquí es que este estado de cosas es artificial, es decir, fue creado por el hombre. Y como el hombre tiene la potestad de, gracias a su intelecto, gracias a su espíritu, gracias a su razón, salir adelante, Rousseau tiene fe plena en que las instituciones también son perfectibles, en que el hombre pueda cambiar esas instituciones y que pueda establecer una nueva educación, un nuevo pacto social, para que estas diferencias se vayan borrando, ¿no? Dice entonces, el contrato social, visto desde la perspectiva de Hobbes, solamente perpetúa la diferencia entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque los poseídos, perdón, los que estén en posesión, los bienes, pues ¿qué van a hacer? Van a tratar de que los demás sean sus esclavos. Van a quitarles toda posibilidad de salir adelante socialmente hablando, económicamente hablando, para que les sigan sirviendo. En el caso de los políticos nunca van a resolver las necesidades del pueblo, los políticos corruptos, porque si no, no estarían ahí. Si las necesidades estuvieran resueltas, no habría necesidad de sus servicios ni de ser intermediarios de las decisiones del pueblo. Entonces, unos y otros estarán administrando la miseria de los que están abajo. Esa es más o menos la cadena de la cual habla Rousseau que se tiene en la sociedad. Dice entonces, ¿no? El hombre es bueno por naturaleza, siempre ha buscado la armonía con sus semejantes, pero lo que ha pervertido la naturaleza humana es el llamado contrato social, en el cual unos son los que detentan el poder y la riqueza y someten a todos los demás que son sus semejantes. ¿Qué es lo que dice aquí Rousseau? La desigualdad pues, está dada por la propiedad privada, así como por la división social del trabajo. ¿Quién hace el trabajo y quién goza de los frutos del trabajo? Esta idea, esta leve idea que está manifiesta en el contrato social, un escrito de Rousseau, será tomada después como base de un programa filosófico y político que es el marxismo, ¿no? Pero después veremos ello. El Estado, entonces, desde la perspectiva rousseauiana, dice, para sobrevivir, pues la sociedad tiene que asociarse. Dice, pero efectivamente, como nosotros habíamos puesto el ejemplo, muchos iguales, organizados, pueden ser más fuertes que uno solo en la captura de un animal para aprovecharnos de su piel, de su carne, ¿no? Y sacar provecho de ello, ¿no? Por lo tanto, él establece que es posible asociarse, ¿sí? Para poder sumar estas voluntades particulares, ¿sí? Y tener en cuenta el bien común por encima de estas voluntades particulares. En la ilustración ahí vemos que hay un representante popular que como tal no es él per se, sino es la voz de los que están ahí con él, ¿no? La soberanía, entonces, dice Rousseau, se obtiene de la voluntad generalizada. La soberanía no se mantiene, como en el caso de Hobbes, cediendo mi libertad, cediendo mi voluntad a alguien más a través del Estado. Al contrario, Rousseau dice, si todos nos ponemos de acuerdo, si todos decidimos, si todos nos damos las leyes que queremos, a partir de un consenso, de un acuerdo que tenemos entre todos como iguales, como personas razonantes, ¿sí? Entonces quien estará al frente de las instituciones políticas será el propio pueblo, ¿no? En esta noción de la democracia, entendida como demos, el pueblo, kratos, gobierno, el gobierno del pueblo. La democracia, entonces, es aquella
que se manifiesta a través de la voluntad popular, de la voluntad de todos cuantos están en la sociedad para llevar a cabo un determinado cambio político, ¿no? Dice Rousseau, el hombre solamente obedece a aquellas leyes que se da a sí mismo. Si alguien más viene y me impone una ley, a veces es difícil que la siga. Pero si yo he colaborado en la elaboración de esas leyes, si yo sé que esas leyes han tomado en cuenta la opinión de los demás, han tomado en cuenta la situación de los demás, ¿sí? Entonces son leyes buenas. Voy a seguir esas leyes. Porque tienen ese crisol, ¿no? Han pasado por ese tamiz de que otros han sido razonables con ello y podemos entonces establecerlas, ¿no? Aquí en esta ilustración, bueno, pues se ve ahí la toma de la Bastilla. Recordemos que pues muchas de las ideas de Rousseau prácticamente son detonantes de la Revolución Francesa, ¿no? Son contrarias al absolutismo que proponía Hobbes, ¿no? Y seguimos con el razonamiento de Rousseau. Dice, para ser legítimo un Estado debe garantizar la igualdad, es decir, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que nadie esté por encima de la ley, que la ley, en lugar del Estado, sea aquello que puede regir a todos de igual manera, ¿no? Justicia, que los trate a todos del mismo modo. Para conseguir, dice Rousseau, la igualdad, todo el pueblo entero debe ser soberano. Es decir, lo que quiere decir aquí Rousseau es que no nos impongan un príncipe o no nos digan, este va a ser el soberano y todos sométanse. No, no, no. Sino que nosotros, como pueblo, como ciudadanos, tengamos la capacidad de organizarnos y de decidir quién es nuestro representante. Y si no nos gusta ese representante, irá por otro. ¿Sí? Dice entonces, ¿no? El pueblo debe de tener la capacidad de decidir, de elegir su propio destino, de configurarse, de asociarse para salir adelante. Que no necesariamente la persona, un soberano, ¿sí? Un monarca, imponga su criterio, porque a lo mejor su criterio puede ser incluso contrario a la razón, puede ser incluso contrario al bien público. Nosotros, por ejemplo, hemos visto esto en una persona que quería todo el poder para sí mismo, que era en fechas recientes el presidente Donald Trump, cuyas decisiones iban a veces en contra de la razón, porque era anticientífico, ¿sí? Y que iban en contra de su propio pueblo. Incluso había manifestaciones en las que él asusaba, ¿sí?, a sus propios seguidores para que fueran armados para imponer el orden. O sea, imagínate nada más, ¿no? Bueno, pues en lugar de imponernos a una persona, decía Rousseau, que nosotros tengamos la capacidad de elegir quién nos debe de representar en esos cargos, ¿no? Eso es el principio de igualdad, que todos tengan las mismas posibilidades también de ser electos, ¿ok? En ese orden de ideas dice, el Estado legítimo es aquel que concede la mayor libertad posible mediante el pacto social, es decir, un Estado al que no le tengas que pedir permiso de hacer las cosas, sino un Estado que mediante las leyes garantice tus libertades. Te diga, aquí está escrito por papelito y demás en este pacto social que estamos haciendo, que estos son los derechos y libertades que se te tienen que respetar. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas también podemos decir que es un precursor de los llamados derechos fundamentales, ¿no? Rousseau. Bien, para ir cerrando, ¿no? Podemos entonces definir tres grandes aportes de Rousseau al campo de la política y de esta filosofía del hombre, ¿no? El primero es la convicción de que la libertad y la igualdad son aliadas, no están enfrentadas, como en el caso de Hobbes, en donde, pues, para poder tener libertad, uno tenía que ceder y someterse
a alguien que era considerado superior a nosotros, ¿no? El príncipe o el soberano, o como ustedes quieran llamarle, ¿no? Segunda aportación, la fe en que la ley y el Estado pueden mejorar la sociedad. La fe en que esta ley y el Estado pueden hacer perfectible la sociedad, es decir, podemos encontrar modos de relacionarlos en los cuales podamos reconocer los problemas y sacarlos adelante mediante el consenso. Pero también a partir de otras instituciones sociales, ¿sí?, que tiene el Estado para ello. Por ejemplo, la misma educación, que en tiempos de Rousseau, bueno, pues no estaba tan generalizado, pero ahora prácticamente la cuestión de la educación básica está garantizada por el Estado prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, pero siempre y cuando sea una educación de calidad, ¿no? Siempre y cuando sea una educación efectiva, una educación que tenga este matiz de querer verdaderamente sacar del marasmo, de la ignorancia a las personas. Y por último, la creencia de que el pueblo es una entidad soberana, de donde el Estado obtiene su legitimidad. Es decir, el poder no está en el príncipe, el poder no está en una autoridad eclesiástica, el poder no está en Dios, el poder está en la organización que tiene el hombre para salir adelante y resolver sus problemas. ¿Cómo es esto? Tomando en consideración a todos los demás, ¿sí?, tomando en consideración las necesidades de todos y a través de eso, bueno, poder tener un programa político, ¿no? Como ustedes ven, bueno, son dos visiones completamente distintas. La visión de Hobbes y la visión de Rousseau. Por esta ocasión, pues dejamos hasta aquí nuestras reflexiones y nos vemos en la siguiente ocasión. Muchas gracias.